Vamos a recibirlo, Agustín Echevarne, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Un placer. Bienvenido. Encantado. Gracias, quédate, está bien, no hay problema. Bueno, a ver, empecemos a repasar de a poquito toda esta historia. Ya lo venimos contando. No se ha develado demasiado misterio respecto de lo que ya sabíamos y de lo que ahora sabemos, más allá de algunos números finitos sobre cuántos son los montos de aquellos desembolsos que se harán y cuándo, ¿no? Sí, en realidad lo que estás viendo es que lo que hay es un mini programa que tiene el gobierno para llegar a las elecciones. Acá no hay unas soluciones de fondo, sino lo que hay es una cantidad muy grande de dinero, de deuda que se sigue inflando en Argentina, pero que te da cierta tranquilidad de corto plazo. Entonces, de corto plazo estamos en un momento donde uno puede ver más tranquilidad en el dólar de alguna manera, pero al mismo tiempo las tasas de interés siguen estando muy altas, con lo cual uno está viendo que la economía real empieza a sufrir fuerte. La economía viene sufriendo hace 5 meses, pero en septiembre, octubre, noviembre, diciembre todavía son meses muy difíciles y yo creo que el primer trimestre del año viene también. O sea que recién en el segundo trimestre uno puede esperar que empiece un cierto repunte de la economía cuando compare la cosecha nueva contra la cosecha de este año. Casi coincidentemente con el momento más fuerte del lanzamiento de campaña, digamos, más allá de que la campaña ya se ha lanzado en varios aspectos, pero digo, cuando conozcamos los nombres y sepamos efectivamente quién va a competir con quién, en ese momento se puede esperar que la Argentina tenga un pequeño despegue en materia económica. Yo no diría, no sé si un despegue, pero por lo menos alguna recuperación, si todo sale bien, se puede llegar a esperar. Lo que pasa es que acá no hay ninguna solución de fondo. Lo que se han puesto de acuerdo, también cuando esta semana tuvimos el presupuesto, y lo que se ponen de acuerdo los políticos en Argentina es de tratar de cerrar la brecha fiscal aumentando impuestos. Pero aumentando impuestos no se va a cerrar la brecha fiscal. Porque Argentina tiene una presión fiscal descomunal. Con lo cual, con este nivel de presión fiscal, no es posible que la economía se reactive de largo plazo. Vas a tener sí alguna recuperación después de una caída muy grande, pero eso no es una resolución de los problemas de fondo. Por lo tanto, el año que viene, que es el año electoral, es el momento de los partidos deberían empezar a mostrar qué tipo de modelo de país queremos. Bueno, precisamente ahí va mi siguiente pregunta. Eso va a ser fundamental a la hora de la presentación de, si se quiere, plataformas políticas y demás, algo a lo que estamos absolutamente desacostumbrados. Yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez que un partido o un candidato presentó una plataforma política y un programa económico. Digo, esta vez va a ser necesario e indispensable, porque al que le toque gobernar a partir de 2019 va a tener que empezar a pagar deuda adquirida por este gobierno. Correcto, y va a ser muy complicado, porque además cuando dicen déficit cero, como ponían en la placa, están hablando de déficit primario, que en realidad no es el déficit total, porque a eso hay que sumarle los intereses. Y la deuda, como se va acumulando, los intereses de la deuda también se van acumulando. Y nada más que los intereses de la deuda van a ser 3.5 puntos del PBI, 3,5 puntos del PBI. Con lo cual, eso además hay que agregarle el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central. Porque el Banco Central, con este nuevo programa monetario, lo que ha hecho es va desarmando las LEBACs, pero va armando la nueva burbuja que son las LELIQs. Que es verdad que al ser manejadas por los bancos... Sí, no tienen acceso a los privados, digamos, no podemos ir nosotros a comprar LELIQs. Entonces no está ese susto que había cada mes cuando se acumulaban las LELIQs, las LEBACs. Pero las LELIQs, que ajustan, digamos, se renuevan todas las semanas, terminan siendo un problema porque tienen tasas que si las haces la tasa efectiva anual es más del 100%. O sea que vuelven a inflarse de una manera muy importante. Ese es el déficit cuasi fiscal. Los pronósticos que hay de cuánto va a ser los próximos 12 meses ese déficit cuasi fiscal, entre los economistas andan entre 3 y 5 puntos del PBI. Es decir, que ya no es cero, porque tenés 3,5 más el déficit del Banco Central. Es decir, que después de 4 años de gobierno, cuando termine el primer mandato de Macri, claramente vamos a tener un país con más pobreza, con mucho más inflación, con un PIB per cápita menor que el de hace 4 años y con un déficit fiscal que no se ha achicado, se ha cambiado el déficit fiscal, pero no ha cambiado del todo, es decir, ha cambiado la composición del déficit, pero no es cierto que se haya achicado fuertemente. Prácticamente todos los economistas coinciden en la cuestión de las tasas, ¿no? Digo, las tasas de interés altísimas y que esto es un instrumento que se puede mantener durante un tiempo, pero que requiere necesariamente una modificación en un plazo no demasiado extenso en el tiempo. Pero me quiero parar en otro lugar porque hace algunas horas atrás escuchábamos la opinión de Arriazu, que es un hombre que no habla demasiado, pero estuvo en la bolsa y allí frente a una cantidad importante de operadores de bolsa y demás. Habló de que la Argentina, si no hubiera entrado al fondo, al día siguiente hubiera sido Venezuela. ¿Vos estás de acuerdo con esa posición? Bueno, claramente Argentina tenía una opción. Si no iba al fondo, tenías que hacer el ajuste de un saque. Es decir, si a vos es como si Argentina venía gastando con tarjeta de crédito. Recibiste el llamado del banco y te dijeron no te presto más plata.
Y la ventaja que tiene Argentina es que hay alguien más que te presta, que es el Fondo Monetario. Ahora, si no te prestan más plata y no aparece el Fondo Monetario, entonces, ¿qué hacías? Vos tenías un déficit que no te lo financiaban, automáticamente tenés que bajar a cero. Claro. ¿Cómo haces? Es muy difícil, porque además se produce una fuga de capitales muy grande y que encima se te puede trasladar a los depósitos. Con lo cual la crisis podría haber sido muy grande, podría haber sido una crisis parecida a la del 2002. Con lo cual el Fondo Monetario lo que te hace es darte tiempo, tiempo para hacer el ajuste. Pero el ajuste que están haciendo, de nuevo, es un ajuste por el lado de los impuestos, por el lado de las tarifas, es decir, es el sector privado el que está ajustando. El sector público todavía no empezó el ajuste, o muy poquitito. Lo han hecho muy poco. Al aumentar las tarifas, que es verdad que es una baja del gasto público, pero ¿quién las paga? Las pagan el sector los privado. Exactamente, tanto entonces, los ciudadanos como las empresas. Claro, entonces nosotros necesitamos reformas estructurales profundas, difíciles porque no son sencillas, y que además requerirían un acuerdo de toda la sociedad. Requeriría un acuerdo del próximo gobierno que sea el que gane, que también la oposición apoye las reformas. Si no, va a ser muy difícil pagar esta deuda, porque no es un monto de deuda enorme y no se ha utilizado esa deuda para generar más producción, sino que la deuda se ha utilizado para pagar más planes sociales, para pagar, por ejemplo, ahora 200 millones de dólares para esta nueva moda de la identidad de género, ¿no? de financiar esta política, casi diría, de ideología de género. Pero financiarte con deuda de largo plazo para gastos corrientes, eso no te genera mayor producción. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a pagar esta deuda? Va a ser una pregunta que tendrán que responder también los candidatos a presidente de la próxima elección, que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Que ya está. Yo creo que ese va a ser el tema de cómo resolvemos estos problemas de largo plazo de la Argentina, ¿no? Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.